Este video tiene un propósito exclusivamente educativo y de divulgación histórica. La Alemania de los años 30 y 40 fue escenario de uno de los regímenes más represivos y violentos del siglo XX. Sin embargo, más allá de la guerra y de los grandes líderes políticos, millones de personas comunes tuvieron que vivir, adaptarse y sobrevivir en un país profundamente transformado por el nazismo. ¿Cómo era levantarse cada día en aquella sociedad? ¿Qué comían? ¿Cómo se divertían? ¿Qué aprendían los niños en las escuelas? ¿Qué miedo sentían? Eso es lo que vamos a explorar en este video. Capítulo 1. El contexto. De Weimar al Tercer Reich. Tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, el país quedó sumido en el caos. El Tratado de Versalles de 1919 impuso fuertes sanciones económicas y territoriales, lo que generó humillación nacional, pobreza y desempleo masivo. La República de Weimar, nacida tras la guerra, vivió años de inestabilidad política, crisis económica e inflación descontrolada. En este caldo de cultivo, el Partido Nacional Socialista Alemán de Adolf Hitler ofreció un mensaje atractivo para muchos: restaurar el orgullo nacional, recuperar la economía y construir una sociedad unida bajo un ideal racial. En 1933, Hitler fue nombrado canciller y poco después estableció una dictadura absoluta. A partir de entonces, la vida cotidiana de los alemanes cambió radicalmente. Capítulo 2. El día a día bajo el nazismo. La mayoría de los alemanes vivían en ciudades medianas o en zonas rurales. La crisis económica había golpeado duramente a las familias, y el régimen nazi prometió empleo y estabilidad, trabajo y empleo. Los sindicatos fueron disueltos, y en su lugar se creó el Frente Alemán del Trabajo. Los obreros ya no podían organizarse libremente, pero a cambio se les ofrecían ciertas mejoras y seguridad laboral. Muchos aceptaban estas condiciones porque, después de años de paro, la posibilidad de un empleo estable parecía un alivio. Alimentación. Aunque en los primeros años la dieta mejoró un poco gracias a la recuperación económica, durante la guerra la situación cambió radicalmente. Los alimentos fueron racionados y la carne, el café o el chocolate se convirtieron en lujos escasos. El pan negro, las patatas y la col eran la base de la dieta. Vivienda. El régimen promovió la construcción de viviendas populares, pero también muchas familias compartían casas pequeñas y con servicios limitados. El ideal nazi de la familia aria vivía en suburbios ordenados, pero la realidad era más modesta. Capítulo 3. Propaganda omnipresente. La vida en el Tercer Reich estaba impregnada de propaganda. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, entendía que el control de la información era clave. Medios de comunicación. La radio se convirtió en el medio principal. Millones de hogares recibieron aparatos baratos, llamados radios del pueblo, que solo podían captar emisoras oficiales. El cine y la prensa también eran controlados, llenos de mensajes que exaltaban a Hitler y demonizaban a los enemigos del régimen. Calles y espacios públicos, carteles, banderas y desfiles eran parte de la rutina. La estética nazi no solo era política, también era cotidiana. Cada rincón transmitía un mensaje de poder, unidad y obediencia. Adoctrinamiento. Desde la infancia, los ciudadanos eran bombardeados con mensajes que glorificaban al Führer, la patria y la raza aria. La propaganda no solo informaba, moldeaba la manera en que la gente pensaba y sentía. Capítulo 4. Educación y juventud. Uno de los pilares del régimen fue el control de la educación. Escuelas. Los programas escolares fueron reformados para enfatizar historia alemana, biología racial y educación física. La lealtad al Führer era inculcada desde el primer día de clase. Juventudes hitlerianas.
Casi todos los niños y adolescentes estaban obligados a participar. Los varones recibían formación paramilitar y deportiva. Las niñas eran preparadas para ser madres y esposas. Aunque para muchos jóvenes era también un espacio de juegos, campamentos y camaradería, el trasfondo era de adoctrinamiento total. El resultado era una generación entera moldeada por la ideología nazi. Capítulo 5. El papel de la mujer. El régimen nazi tenía una visión muy clara del rol femenino. El ideal de la madre aria. La mujer debía dedicarse al hogar, tener muchos hijos y transmitir los valores raciales. El lema era Kinder, Küche, Kirche, niños, cocina, iglesia. Premios y propaganda. Se otorgaban medallas a las madres que tuvieran numerosos hijos, y la propaganda mostraba a la mujer como guardiana de la raza. Limitaciones. Muchas mujeres fueron apartadas de profesiones y universidades. Su lugar estaba en la familia. Sin embargo, con el inicio de la guerra, muchas tuvieron que incorporarse al trabajo, mostrando la contradicción entre la ideología y la necesidad. Capítulo 6. Ocio y entretenimiento. A pesar del control, la gente también necesitaba distraerse. Deportes y espectáculos. El régimen fomentaba competiciones deportivas, especialmente porque reforzaban la idea de disciplina y salud. Los Juegos Olímpicos de Berlín, en 1936, fueron un escaparate propagandístico. Fuerza a través de la alegría. Esta organización nazi ofrecía viajes, excursiones, conciertos y hasta cruceros a precios accesibles para mostrar que el régimen cuidaba del bienestar de los trabajadores. Cine y música. La industria del cine producía películas de propaganda, pero también comedias y melodramas para entretener al público. El entretenimiento era otra forma de control. Capítulo 7. La represión y el miedo. Vivir bajo el Tercer Reich también significaba vivir bajo la sombra del miedo. Gestapo. La policía secreta vigilaba y reprimía cualquier oposición, pero no era omnipresente. Muchas veces dependía de denuncias de vecinos o conocidos. El miedo a ser acusado hacía que la gente se autocensurara. Campos de concentración. Aunque en un inicio estaban destinados a opositores políticos, pronto se llenaron de judíos, gitanos, homosexuales y otros perseguidos. El ciudadano común sabía, al menos en parte, que existían lugares de castigo terribles. Denuncias. El control social se reforzaba porque cualquiera podía denunciar a un vecino. La confianza entre personas se debilitó y la vigilancia se volvió parte del día a día. Conclusión y reflexión. La vida cotidiana en la Alemania nazi era una mezcla contradictoria. Para muchos había estabilidad económica, empleo y ocio organizado. Pero esa aparente normalidad estaba construida sobre un régimen de represión, adoctrinamiento y violencia sistemática. El precio de esa estabilidad era la libertad. Todo estaba controlado, lo que se escuchaba, lo que se leía, lo que se pensaba. El miedo era tan real como el pan racionado en la mesa. Estudiar cómo vivía la gente en aquella época nos ayuda a entender que el totalitarismo no siempre se presenta solo con tanques y discursos, sino también en lo cotidiano, en la escuela, en la radio, en los pequeños gestos de la vida diaria.